I'm begging. Nosotros tenemos que entender y ver al mercado internacional como un referente de inversión de capital, de tal forma que nosotros invirtamos un dinero en el extranjero con la percepción de encontrar más dinero como fruto de nuestra inversión. La respuesta por qué un equipo de fútbol no alcanza una talla internacional es justamente por el modelo que estamos utilizando. El modelo que estamos utilizando de internacionalización del fútbol es uno que lo ha definido muy bien Uppsala, y le voy a explicar más bien después en una diapositiva, que es una teoría gradualista. Es una teoría que sigue pasos y que sigue momentos. Estos años de capitalismo nos ha dado a nosotros una expectativa de que podemos vender cosas y en el extranjero rápidamente ser consumidas. No necesitamos abrir una tienda en el extranjero para poder nosotros comprar o disfrutar de tal o cual producto en el mundo. Esta posibilidad que nos ha abierto, una posibilidad real que nos ha abierto el mundo de la globalización, debemos aprovecharla. Y es que en verdad la globalización ha significado para nosotros todo lo contrario. La globalización más bien ha significado que nosotros seamos víctimas de la globalización y no aprovechemos la misma. Yo siempre puse el ejemplo de que se venden más camisetas de Valencia como del equipo de Manchester United que de la selección ecuatoriana de fútbol. Algo está pasando. Nos están vendiendo más productos de ellos que nosotros. Nosotros, en vez de aprovechar el mercado, nosotros en vez de estar aprovechando las oportunidades de la globalización, estamos siendo víctimas de ellos. A nosotros nos venden mucho más la imagen del Barcelona de España que de un equipo nacional. Y eso que estamos cruzando el continente, estamos cruzando el mar y estamos en otro continente. A nosotros nos vende más de expectativa la UEFA Champions League que la Copa Sudamericana. Algo está pasando. La globalización, nosotros no estamos aprovechando la globalización, sino estamos siendo víctimas de ella. Y eso significa que después nos venderán, después tendremos que cambiar los horarios de nuestros partidos nacionales para adecuarnos a los partidos extranjeros. Tendremos que cambiar un clásico para ver un partido en el extranjero, para ver una final en el extranjero. Allá vamos. La globalización y los hechos nos están vendiendo mejor los extranjeros que nosotros mismos. Yo hablaba con el profesor hace minutos nomás y le decía que tenemos un concepto tan limitado en cuanto a lo propio que pensamos que todo lo extranjero es mejor. Y justamente comentábamos hace minutos con el profesor y cuando viene una persona extranjera todavía pensamos que él es el mejor y dejamos de valorar lo nuestro, dejamos de valorar lo que en realidad somos. Y esto es víctima de la globalización. Antes no teníamos este acceso de ver en vivo los partidos, de tener tan cerca a nuestros equipos. Hoy por hoy se puede comprar una camiseta por pedido de Manchester o del Real Madrid, por ejemplo, y nos llega en 8 o 15 días a nuestras casas. Entonces, yo conozco muchas personas que han hecho eso. Pero cuando tenemos nuestro equipo, cuando ellos lo disfrutan de los equipos nacionales, no tenemos este acto de necesidad de comprar. Y el valor de la camisa, el valor de la camiseta está casi en el doble del valor, pero sin embargo deciden hacer una inversión. Y cuando nos dicen, bueno, ¿por qué compran tal o cual camisa? Ellos simplemente dicen, yo tengo preferencia por ese equipo, pero no nació con ese equipo, ningún miembro de la familia es hincha de ese equipo, ninguno de ellos no ha tenido la oportunidad nunca de ver jugar ese equipo, pero sin embargo lo apoyan. Algo está pasando. Ellos nos están vendiendo, a nivel internacional nos están vendiendo mejor las cosas. Y eso es justamente el acto de la globalización, donde están los hinchas de nuestros equipos de fútbol del extranjero. No solamente los hinchas que están aquí, no solamente los hinchas del Ecuador. Empecemos a pensar en generar hinchas fuera del Ecuador. Se me ocurre, ¿por qué no tener hinchas de tal o cual equipo del Ecuador que salgan y que sean propios seguidores nuestros en el país del extranjero? Si ellos nos están vendiendo a nosotros una imagen, ¿por qué nosotros no empezar a vender una imagen al extranjero? Cuando vaya un equipo de fútbol nuestro a jugar una Sudamericana o jugar una Libertadores, tener hinchas propios de ahí, desde el país donde vayan a visitar. Eso es trabajar en marketing, eso es trabajar en internacionalización de un mercado.
Y eso es justamente lo que vamos a hablar en la conferencia, cómo hacerlo, qué pautas debemos manejar. Textual del modelo Uppsala. Actividades esporádicas. Y es que así comenzamos en el fútbol, y es así todavía que lo estamos mirando. Comenzamos con una exportación tal vez de un jugador de manera esporádica. Hay un jugador que esporádicamente se va al extranjero, esporádicamente hace 10 años se fue alguien al extranjero, pero esporádicamente. Después la cadena fue aumentando y empezamos a encontrar esto justamente, los representantes independientes, los que son los managers de fútbol. Y a nosotros nos gusta decir managers de fútbol, porque nosotros entendemos que managers de fútbol es justamente un administrador. No nos parece apropiado decir empresario de fútbol, porque empresario es sinónimo de empresa, ¿no? Pero más bien nos gusta utilizar el término manager, porque ese debería ser el término adecuado. Y empezar a manejar conceptos es muy importante en el fútbol. En la teoría, en la cadena gradualista, empezamos a ver el auge de representantes independientes, lo que es managers de fútbol, son agentes de fútbol especializado, que lo empezamos a ver también ya en el país. Existe también en el país de agentes de FIFA, existe también en el país representantes o managers. Entonces empezamos en la cadena a crecer. El fútbol ecuatoriano dejó de tener actividades esporádicas en cuanto a exportación, en cuanto a internacionalización, para volverse ya a representantes independientes que nos ayuden con esta difusión. Luego encontramos otra imagen ya, que es un establecimiento de presencia comercial. ¿Qué significa esto? Significa que en algunos países ya adquirimos un grado de jerarquía y un grado ya de presencia. Yo creo que uno de los ejemplos memorables es lo que estamos viviendo ahora con el país de México. México cada vez nos está abriendo más las puertas a nosotros porque entonces aquí se estableció ya una presencia comercial. El ecuatoriano ya es visto con mejor ojo en ese país. ¿Hasta cuándo? Si no seguimos trabajando en esto, no mucho. Hemos encontrado países en donde entramos en algún momento, no permaneció este establecimiento de presencia comercial y lo perdimos. Hay jugadores nuestros que se han ido a X países, pero nuestra presencia comercial se ha limitado a ese jugador. No hemos seguido trabajando más en ese país. La cuarta parte de esta cadena gradualista es justamente las unidades productivas y funcionales. Significa que no solamente lleguemos a un país, mantengamos una presencia comercial, sino necesariamente establezcamos una necesidad de tener esos jugadores. Y hoy por hoy, siempre comento esta situación. Hoy por hoy se ha vuelto en una necesidad prácticamente de los equipos de fútbol del Ecuador tener extranjeros. Recuerden que nosotros tenemos la opción de tener 3 extranjeros en los equipos de fútbol, pero es una opción, no es que nos obligan a poner 3 jugadores de fútbol extranjeros, es una opción que tienen. Pero ha llegado a tal punto de que hemos tenido la necesidad, porque es necesidad, de nacionalizar jugadores para tener más extranjeros en nuestros equipos de fútbol. Entonces a nosotros nos ha sembrado una necesidad. Otros países han creado unidades productivas de jugadores de fútbol, de necesidades en nuestros países. Ellos han creado aquí, a tal punto que yo creo que todos coinciden en decirles que se encuentra institucionalizada una necesidad productiva aquí en el Ecuador de jugadores de fútbol, tanto argentinos, uruguayos, por ahí colombianos, brasileños, una necesidad. ¿Por qué no es aplicable seguir este modelo de Uppsala, que es el que realizamos? Porque si seguimos el modelo de Uppsala, ese crecimiento nunca nos va a permitir disminuir esa brecha que nosotros tenemos. Tenemos una brecha diferencial, y esa línea justamente verde maneja, nosotros una brecha diferencial de casi 10 años. Nuestro crecimiento debería ser acople. El momento que nosotros estamos deberíamos haber obtenido por los años 2001, 2002. Lo que conocemos actual del fútbol, todo lo que tenemos, capacitación, lo que entendemos de dirigente, deberíamos haber tenido en el 2001. Estamos casi 13 años atrasados en cuanto a la industria del fútbol en mi país. Y eso es una barrera que no es fácilmente superable. Si seguimos un modelo de Uppsala, que les mencionaba, y el ser manejado por pasos nos crea muchas limitaciones, porque tenemos que esperar resultados, tenemos que esperar variantes, y eso no podemos esperar en el fútbol. Si usted, adelante por favor, si ustedes revisan, nosotros no podemos estar estacionarios ahí, porque mientras nosotros seguimos ese modelo de Uppsala vamos a tener ese mismo crecimiento.
Y oh sorpresa, el fútbol internacional, que está siendo manejado como industria, crece y no crece al mismo paso de nuestro modelo actual de trabajo de Uppsala. No crece al mismo proceso, crece de una manera geométrica. Y mientras que nosotros podemos en este momento empezar a hacer las cosas bien, no vamos a alcanzar, si seguimos haciendo las cosas bien, no vamos a alcanzar. Tenemos que dar una brecha, tenemos que hacer saltar, como mencionaba el ingeniero, tenemos que saltar y subir escalones no de uno en uno, sino quizás de dos en dos, de tres en tres. Pero eso significa un riesgo, eso significa crear un serio compromiso de trabajo. Cuando uno quiere saltar dos escalones, hay dos posibilidades. La una, que lo logremos, y la otra, que nos tropecemos y nos lastimemos. Pero nosotros, como industria de fútbol, hemos pensado que en la capacitación, por eso es muy importante que exista la capacitación. La capacitación nos va a permitir entender mejor el mercado. Para que ese tropiezo no se dé, necesitamos poner ese valor agregado. Cuando entendemos valor agregado, entendemos que algo más, que nos den algo más por lo que estamos comprando. Que nos den algo más, que nos den un jugador que tenga algo más que otro jugador. Que tenga un equipo, pero que sienta algo más, que haga algo más. Que nos dé un espectáculo, pero que nos brinde algo más ese espectáculo. A eso queremos llegar. El obstáculo principal que nosotros tenemos es que tenemos recursos, sí, pero recursos que no tienen valor agregado. Lo que nos exige el mercado internacional es recursos con valor agregado. Y disculpe que lo repita, lo que necesita el mercado internacional es recursos con valor agregado, no recursos simples, no solamente futbolistas, no solamente relacionadores públicos. Tienen que poner valor agregado a todo lo que estamos haciendo. Y el segundo obstáculo a vencer es la escasez de conocimiento que tenemos en el proceso de internacionalización. No tenemos una real estrategia del país. No les hablo de un equipo de fútbol, del país. Así que no culpemos a un equipo de fútbol si maneja mal una imagen internacional. Yo creo que aquí vale una reflexión, porque no tenemos una estrategia de internacionalización. Esa estrategia se ha dado solamente por un modelo gradual, porque ya ha tocado, porque por ahí alguien ha salido del extranjero, por ahí un jugador ha salido del extranjero, le han visto y él nos ha permitido abrir las puertas, porque por ahí empezó personas independientes, managers de fútbol, que empezaron a abrirnos el mercado. Pero eso es prácticamente por obra y gracia del destino o de las cosas de manera gradual. Pero nosotros, como política, no hemos hecho nada para que ello suceda. ¿Qué tal si es que viniera un equipo de Europa a jugar en Sudamérica? Yo les aseguro que estadios llenos. Algo están haciendo ellos. Ellos están manejando mejor su marca. Nosotros también podemos manejar nuestra marca como país, como equipos de fútbol. Si viene a jugar un equipo, se me ocurre, el Boca Juniors, se llena un estadio, les aseguro. Ellos, que ya no estamos hablando de equipos europeos, estamos hablando de equipos locales. Si va el equipo del Barcelona del Ecuador, va a jugar en una ciudad cualquiera, en el mejor de los casos puede llenar tranquilamente un estadio. Ellos están manejando, pero lo están manejando por antigüedad, o lo están manejando realmente por un trabajo bueno de marca, por un trabajo bueno de presencia. Entonces, la primera, lograr ver más allá de nuestras creencias. La segunda, asimilar los cambios del mercado para crear estrategias. No solamente es necesario que veamos las cosas pasar, es necesario tener una estrategia de trabajo, es necesario tener una estrategia en donde nosotros enfoquemos en ella y cómo llegar a nivel internacional. Que si existe mayor incertidumbre, si conocemos menos el mercado, si hay menos posibilidades, es justamente donde necesitamos más información. Necesitamos estudios de mercado, de esto va a hablar el ingeniero, estudios de mercado. Necesitamos investigar, necesitamos volvernos investigadores, necesitamos a los futuros relacionadores públicos que se vuelvan verdaderos investigadores. Necesitamos a los futuros directores, entrenadores, que sean verdaderos investigadores, pero no solamente investigadores a título simple, sino científicos,
que empiecen a manejar propuestas, hipótesis, metodología, métodos, teorías, y que manejen su campo. Necesitamos verdaderos investigadores en el campo del fútbol. Necesitamos reunir a todos los integrantes del fútbol para que se vuelva realidad este evento. Y eso es justamente lo que hicimos nosotros dentro de la consultora. Porque cada una de las personas que han venido a este escenario son personas de por sí inteligentes. Son personas de por sí que entendieron que esta realmente puede ser una oportunidad para ayudar al país. Yo empezaría a decir que son patriotas, porque empiezan a creer en lo nuestro, porque empiezan a creer en nosotros, porque dejamos de lado el concepto de que el extranjero es mejor y el ecuatoriano yo creo que es mucho mejor, porque nosotros sentimos en carne propia, porque los norteamericanos entendieron una cosa que a nosotros nos cuesta entender, sea lo que sea leamos. Si una persona viene a hablarnos de un tema, pues nuestra obligación es asistir y ver qué nos puede decir. Si hay algo que ya sabemos, lo sabemos, sirve para refrescar conocimientos. Y si es algo que no sabemos, pues aprendamos. Pero si alguien nos ofrece un curso, pues compremos. Pues si alguien sale un libro, pues compremos. El crecimiento empresarial se basa en una sola estrategia y una adecuada sociabilización. Trabajar mucho en stakeholders, hacer adecuadas investigaciones de mercado, pero no investigaciones a nivel local, sino investigaciones a nivel internacional. Saber exactamente cuáles son sus necesidades. Integración de los dos tipos de promociones. No solamente promocionar a nivel de cada empresa, sino general. Y manejar una adecuada disciplina y apego a las políticas. Esto es lo que tenemos que hacer en el Ecuador si queremos llegar a una talla internacional. Manejar una sola estrategia. No que cada equipo de fútbol tenga su estrategia separada. Todos una misma estrategia, todos apuntando al mismo horizonte, sin reparos en la estrategia. Trabajar en los stakeholders. A veces me pierdo con esta palabra. Stakeholder significa todas las personas relacionadas de manera directa o indirecta con la empresa. Todos trabajar en ellos. Trabajar en ellos. Empezar a hablar con los futbolistas, empezar a hablar con los medios de prensa, empezar a conversar con todos los otros actores del fútbol para que ellos entiendan nuestro trabajo y a dónde queremos llegar. Investigar, investigar e investigar. El ecuatoriano debe convertirse en un investigador. No podemos, escuchen, no podemos ser reaccionarios con las situaciones. No podemos ser personas que nos vengan y a nosotros nos vendan. Nosotros tenemos que convertirnos en vendedores. Pero todo vendedor sabe una cosa, que para vender primero se necesita estar bien informado. No se puede vender algo que no se conozca. Tiene que estar bien informado. Tenemos que conocer el mercado. Y por eso es importante la investigación de mercados. Nuestra consultora va a apoyar con dos elementos que van a ser fundamentales. Uno, la investigación de mercado al país. Todas las personas en el país, en el mes de mayo, van a tener acceso a todas las memorias de todo lo que nosotros sepamos del fútbol, van a tener acceso para que las personas lo revisen. En ello van a encontrar muchas oportunidades de empleo. En ello van a encontrar todos los actores del fútbol, respuestas y propuestas. Todo eso gratuito. Ese es el aporte que va a hacer la consultora de fútbol al país. No solamente a las personas que se encuentran en grupos cercanos, sino para todos, porque todos tienen que tener acceso a esa información. Segundo, tenemos que manejar dos conceptos para la internacionalización de los servicios. Una promoción en general y una promoción específica. Si queremos llegar a nivel internacional tenemos que manejar dos. No podemos estar limitados a ciertas situaciones que nos produzcan beneficios a corto plazo. Debemos pensar en beneficios a largo plazo. A ver, tenemos el primero, plan país de fútbol. El segundo, investigar el mercado. Tercero, promoción general. Y cuarto, promoción específica. Le miran al fútbol como parte del Producto Interno Bruto. O sea, en palabras más sencillas, de los negocios y servicios que se están haciendo en el Ecuador. Pero no se empieza a trabajar en el Producto Nacional Bruto, que es justamente el dinero que podamos nosotros recolectar del extranjero, que lo hagamos nuestro, que lo hagamos propio.
Y nosotros justamente esa propuesta de país de fútbol incluye eso. Cómo si convertimos al Ecuador en un país de fútbol, vamos a ser contribuyentes del Producto Nacional Bruto como indicador económico. Traer dinero del extranjero, eso se llama generación de divisas. ¿Por qué no empezar a pensar en el fútbol como extranjero? Empezar a los equipos de fútbol que empiecen a sacar dinero del extranjero para poder financiarse, no de aquí mismo, no solamente del Ecuador, que solo de se piense en sacar dinero acá, cuánto dinero pueden aportar los hinchas cuando van a un estadio de fútbol, cuánto puedo ganar de un sponsor aquí. Empecemos a pensar en el extranjero. ¿Por qué no empezar a sacar dinero del extranjero por la venta de nuestros jugadores, por la venta de nuestra imagen en el extranjero? Eso es cambiar toda una mentalidad, y es justamente lo que queremos inmiscuir al gobierno del Ecuador, a que sea parte de esta mentalidad y empiece a pensar como industria, porque el momento que el gobierno nos da esta perspectiva de industria, nos abre un abanico. Empezamos a pensar como que nos volvemos un país, se me ocurre, bananero, camaronero, exportador de flores, que lo somos. ¿Por qué no ser también un país de futbolista? País que manejamos una industria del fútbol. ¿Por qué no ser este país, tener esta connotación de país? Si convertimos al fútbol en una industria, y esto lo tenemos en una talla internacional, vamos a tener una posibilidad real de generar plazas de empleo a nivel de directo o indirecto. Eso es lo que está proponiendo la consultora. El reforzamiento de imagen del Ecuador, indiscutiblemente. Vean lo que sucede cuando miramos el mercado argentino. Ya parece que por lo que nos venden los futbolistas, nos venden el espectáculo, todo lo que viene de Argentina nos parece de buena calidad. Eso es reforzamiento de imagen. Principios de la investigación. Estos son los principios. Plantear problemas, generar inquietudes, construir teorías alrededor del fenómeno o problema. Estamos claros, todos sabemos, todos conocemos esto, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo aplicamos en el fútbol? ¿Cómo la empresa aplica? Por eso es claro de identificar la diferencia que existe un conocimiento, una investigación empírica y una investigación científica. Una investigación empírica es únicamente solo hace caso de un solo método, que es el método deductivo. Y la investigación científica hace caso de varios métodos, en estos casos del método deductivo, del método experimental, del método procesal, del método directo y del método indirecto. Luego de saber quiénes somos como empresas, como actores de fútbol, la siguiente es la orientación hacia el producto. Y esto es otra parte importante. ¿Qué producto está saliendo de cada uno de nosotros? Si empezamos a pensar nosotros en qué es el producto que estamos haciendo fruto de nuestro trabajo, vamos a encontrar un espacio de análisis. Todos los que hacemos fútbol debemos manejar marketing deportivo. Por ejemplo, nosotros, como consultora de fútbol, manejamos marketing deportivo. Ustedes verán los afiches a la entrada del evento, ustedes verán las carpetas, ustedes verán la presentación, ustedes verán las notas de prensa. Todo es marketing deportivo. Todos, sin excepción, debemos conocer y empezar a manejarnos en el marketing deportivo. Pero yo les aseguro que ese dirigente que vino, y bueno, que está aquí ventajosamente, ha seguido todo el camino, ese dirigente que desde ahora se está preocupando en su imagen, está manejando ya marketing deportivo. A los periodistas, a los que manejan la prensa joven, les queremos dejar un mensaje: que ustedes, con la capacitación, se van a volver las personas del futuro, van a ser los que conduzcan a todos los actores del fútbol. Ustedes van a ser los que creen una prensa nueva, una prensa que crea en esto, en una industria de fútbol. A los señores dirigentes, a los jóvenes y a las personas de experiencia les decimos algo: ustedes van a ser los que dirijan al equipo del mañana hacia un futuro. Allá queremos ir, que un dirigente de alto renombre en el país esté sentado aquí y esté tomando las fotos con el ingeniero conmigo o con ustedes. ¿Saben lo que eso hubiera significado para la imagen de él? Que la decisión que él tome va a ser una decisión de alto consenso en cuanto a conceptos. Y eso, caballeros, significa confianza de todo el equipo de trabajo.
Y esa confianza, caballeros, significa dinero, significa éxito dentro de una empresa. Por eso que empecemos a hacer todos marketing deportivo, todos empecemos a manejar nuestra imagen de la mejor manera, pero todos tienen competencia, los medios de comunicación tienen competencia, los jugadores tienen competencia, las empresas de fútbol tienen competencia, los dirigentes tienen competencia. Cambio de orientación es el futuro en cuanto a promoción. Si no pensamos en eso, no llegamos a mayor éxito en cuanto a promoción. Bueno, también tenemos que empezar a hacer las preguntas adecuadas. ¿Está satisfecho el mercado con mi presencia? Yo como futbolista, ¿está satisfecho el mercado? ¿Qué tan satisfecho está? Yo como relacionador público, ¿está satisfecho el mercado con mi presencia? Yo como dirigente, ¿está satisfecho? ¿Y por qué no está satisfecho? Y si no, ¿por qué? Y si sí, ¿por qué? A todos, hemos invitado a todos. No existe un equipo en el país que no tenga la carpeta de la consultora de fútbol L&M. No existe un solo jugador que no haya sido invitado, relacionado directo o indirectamente, nacional o internacional, invitado a la consultora. Todos, sin excepción alguna, hemos hecho ese trabajo. No existe medio de prensa que no haya sido invitado, sociabilizado o de alguna manera comunicado. Todos, a todos hemos dado estos conocimientos. Eso ya es cuestión de cada uno de ustedes que lo sepa aprovechar. Que no se diga que un dirigente tiene mayor éxito que otro por el azar. Ha sido tal vez un dirigente que lo ha tomado las cosas más en serio. Esta oportunidad la damos a todos. Porque hoy por hoy hay una capacitación permanente. Nunca en el Ecuador se ha hecho un evento de 6 meses de duración. 6 meses de duración, caballeros. Significa un trabajo constante. Porque ustedes revisan nuestro website, van a ver las memorias de esta conferencia, las memorias de otra conferencia. Si algo se les fue en esa conferencia, llegaron tarde del break, algo pasó, ¿qué es lo que significa? Lo pueden ver y retransmitido por YouTube. Que no se piense que solamente tiene que ser un actor del fútbol ecuatoriano quien haga esta promoción. Tienen que ser todos. Todos tenemos que ponernos la camiseta del Ecuador. Todos. Dirigentes, futbolistas, empresas y organismos de control, prensa, todos. Que la inversión en cuanto a la promoción del fútbol como industria es una necesidad. Tenemos que volvernos exigentes con el gobierno. Promocionemos el fútbol, promocionemos el fútbol, promocionemos el fútbol, promocionemos el fútbol como industria. No ser elementos pasivos. Y ustedes, las personas que están aquí, las personas que nos siguen por iStream, las personas que nos ven en YouTube, están aprendiendo hoy. Nuevos tipos de negociaciones, nuevas maneras de afrontar y encarar los problemas, no son los tradicionales. ¿Qué es promoción? ¿Qué es propaganda? Que ustedes conocen, desde luego, únicamente les voy a refrescarles a ustedes. Aquí en estos casos, en primer lugar, lo que nos concierne de la empresa industrial de fútbol es comercial, hablemos. Estamos hablando de empresa, ¿no es cierto? Ustedes saben que la empresa es sinónimo de comercio, de negocio. Vamos a negociar capital humano. Lo que decía el doctor, y yo comparto muy bien, pues la alegría no está en la sonrisa, sino está en los hechos. Fíjense cómo les va a concatenar de la investigación, de la promoción y propaganda que ustedes ven. Promoción, estamos hablando de elevar la dignidad. Es algo agregado que cada uno de nosotros tenemos. Pero ¿cómo se mide ese agregado? En la empresa de fútbol tenemos que poseer, tenemos que tener un departamento, ¿me entiendes?, en donde se pueda evaluar al personal. La propaganda es un grito al mundo, en donde decimos que tenemos futbolistas de gran calidad y nada más. Ustedes saben muy bien que la propaganda puede ser buena o mala, y lo peor del caso, ¿en dónde hacemos la promoción y la propaganda? Ya que hacemos promoción y propaganda, hacemos en los casos viciados, aquí nomás, por acá nomás, ¿no es cierto? ¿Por qué no llegar al mundo donde tienen dinero? El marketing es lo que se dirige, va directamente al grano, al vendedor, a la persona que va a vender. Él tiene que adiestrarse, él tiene que capacitarse. Argentina, ¿hace cuántos años no es campeón de fútbol? Pero sigue siendo
El primero en cuanto a expectativas de que se va a llevar el mundial. Llega un jugador de fútbol argentino a cualquier país y crea expectativas. Ellos aprendieron a manejarse en el mercado. Pero ¿qué es lo que están haciendo ellos en Argentina? Lo vamos a hacer aquí en el Ecuador, óigame claro. Lo que están haciendo ellos en Argentina, que manejan en niveles de exportación más que los brasileños. Y Brasil hace cuánto nomás fue campeón, hace poco tiempo. Y ha sido más veces campeón que Argentina. Pero ellos manejan mucho mejor en marketing y promoción. Les aseguramos que eso, lo que están haciendo los argentinos, como los japoneses, les vamos a dar una copia y lo vamos a mejorar. Hoy por hoy tenemos que entender que todos tenemos que ganar. Todos, sin ninguna excepción, tenemos que ganar. Todos. Ese es el mercado de la industrialización del deporte del fútbol. Si seguimos haciendo más de lo mismo, todos los años vamos volviéndonos más alejados de la industria. Y no es que nadie está cogiendo esa industria. Hay otros países que nos están vendiendo mejor. Hay otros países que nos están vendiendo mejor. ¿Cuántos jugadores nuestros se van a Argentina y cuántos argentinos vienen al Ecuador? Nos están vendiendo más de lo que nosotros estamos vendiendo. Es esa la realidad. No estamos siendo buenos vendedores. Y el vendedor, y escúcheme claro, y el vendedor no tiene que ser uno, no tiene que ser por ahí el manager de fútbol, el equipo de fútbol. La pregunta a por qué los equipos no alcanzan la talla internacional es porque no solamente el equipo no es vendedor, es porque el país no es un buen vendedor. Un país todavía no entendió en la industria del fútbol. Un país todavía no entiende que debemos manejarnos, encontrar un método de industrialización del fútbol en el país. Así que no ocupemos solamente a los equipos de fútbol. Hagamos un examen de conciencia y nos preguntemos, ¿estamos tratando al futbolista nuestro como profesional? ¿Estamos tratando a nuestro dirigente como empresario? ¿Estamos actuando con las mismas reglas y las mismas exigencias que merece un empresario, un dueño de una empresa bananera, con las mismas exigencias de dueño de una empresa de fútbol? Las preguntas correctas las debemos hacerlos. ¿Están manejándose los medios de comunicación al nivel que se manejan los internacionales? A eso me refiero con inversión. A eso me refiero con inversión. Sí, doctor, hay poco dinero. Pues es la hora de hacer un préstamo para poner algo así. Pero nosotros no podemos escuchar, y discúlpenme que lo diga porque tengo buenos amigos argentinos, no podemos escuchar a comentaristas argentinos y que hagan publicidad a argentinos. Necesitamos escuchar a gente ecuatoriana que haga más publicidad a gente ecuatoriana. La pregunta que siempre terminamos las conferencias: ¿el Ecuador o el mundo? Yo pensaría que los dos. Primero el Ecuador, arreglemos las cosas bien aquí, empezamos a venderlos mejor aquí, vendámonos mejor aquí y empecemos a venderlos en el mundo. Y dejemos de pensar solamente en el Ecuador. Dejemos de empezar a pensar en un mercado de transacciones nacionales. ¿Quién entra, quién sale aquí? Pero empecemos a ver en un mercado de transacciones internacionales. Caballeros, el Ecuador, el mundo, yo creo que enfoquemos más al mundo. Muchas gracias.